Nunca pensé que algo así me fuera a pasar en servicio. Uno siempre escucha historias, sobre todo en la sierra, donde la gente jura y perjura haber visto cosas raras, pero uno como policía está entrenado para no andar creyendo en fantasmas, hasta que te topas con uno cara a cara. Esto fue hace como 3 años. Me asignaron a un operativo en una comunidad metida allá por la Sierra de Guerrero, cerca de Tlacotepec. Nos mandaron a investigar un reporte de disparos y desaparición de personas. Íbamos 4 elementos en la patrulla, pero lo más pesado me tocó a mí, y ya van a ver por qué. Llegamos de madrugada. La brecha estaba hecha pedazos y apenas si pasaban los coches. Era una de esas noches donde el aire pesa y no hay ni un solo grillo. Nos adentramos como 1 hora monte adentro hasta llegar a un caserío abandonado. Se notaba que alguien había estado ahí. Había huellas recientes, restos de comida, hasta una fogata todavía humeante. Mi comandante dijo que nos separáramos en pares. A mí me tocó con el capi, un señor de unos 50 y tantos, veterano y bien curtido. Caminamos hacia una de las casas del fondo, una construcción de adobe con techo de lámina, medio vencido por el tiempo. Desde fuera ya se olía algo raro, como a carne podrida. Entramos alumbrando con las lámparas. Lo que encontramos ahí adentro no lo voy a olvidar nunca. Había 3 cuerpos, 2 hombres y una mujer, tirados en el piso, con las manos amarradas a la espalda. Los 3 tenían tiros en la cabeza, uno detrás de la oreja, los otros en la frente, ejecutados. Pero lo más raro fue que no había sangre, ni una gota. Ni en el piso, ni en las paredes, como si ya llevaran semanas ahí. Pero eso no cuadraba porque estaban frescos. No sé cómo explicarlo. Olían mal, sí, pero no tenían gusanos, ni resequedad, ni nada de eso. Yo tomé fotos, le marqué al comandante por radio, todo bien hasta ahí. Pero cuando el capi se salió a revisar el perímetro, yo me quedé un rato solo tomando evidencias, y fue entonces que lo escuché. Una tos, leve, como de alguien ahogándose. Pensé que el capi había regresado, pero no vi a nadie. Me acerqué a los cuerpos y ahí fue cuando vi que uno de los hombres me estaba viendo. No me pregunten cómo, pero su ojo derecho, porque el izquierdo estaba reventado, me miró clarito, movió la boca como si quisiera decir algo. Me quedé helado. El cuerpo no se levantó ni nada, no se movió, pero me siguió con la mirada. Su expresión era como de desesperación. Me alejé de un brinco, casi se me cae el arma. Grité por el radio, pero nadie respondió. En eso escuché pasos atrás de mí. Me giré en friega, pensando que era el capi, pero no. Ahí estaba la mujer, una de las muertas, parada en el marco de la puerta. Con los ojos completamente blancos y una sonrisa torcida. Tenía las manos aún atadas y estaba temblando toda. Me dijo con una voz que no parecía humana: «Ya llegaron tarde». Grité. No me da pena decirlo. Grité como nunca. Corrí hacia afuera y fue cuando me encontré al capi. Me vio la cara y supo que algo había pasado. Le conté todo, pero él no me creyó. Regresamos juntos y los cuerpos ya estaban igual, los 3, quietos, con los ojos cerrados. Le tomamos más fotos, llamamos al forense, aseguramos la zona y nos quedamos haciendo guardia. Pero ya en la madrugada, mientras fumábamos un cigarro afuera de la casa, el capi me preguntó: «¿La mujer te habló, verdad?». Yo solo asentí. Él bajó la mirada y me dijo: «A mí también me pasó hace años, en otra casa, parecida a esta». Desde entonces, cada que paso por la sierra me viene ese recuerdo, los ojos del muerto, la voz de la mujer y la frase que me dijo: «Ya llegaron tarde». Nunca hubo detenidos, nunca aparecieron los responsables. Lo único que se recuperó fueron los 3 cuerpos, y los vecinos del pueblo de más abajo dijeron que ahí ya habían matado antes,
que esa casa estaba maldita desde hacía más de 20 años. La cerraron con cadenas y pusieron una cruz en la entrada. Pero yo sé lo que vi, y no eran alucinaciones, no estaban dormidos, ni muertos del todo. Solo estaban esperando. Yo era patrullero en la zona de Oblatos, al oriente de Guadalajara. Esa noche me tocó hacer dupla con el Beto, un morro nuevo que apenas llevaba unas semanas en la corporación. Ya era pasada la 1 de la madrugada cuando nos llegó un reporte por radio. Vecinos de la colonia 4 de Julio decían que en una casa se escuchaban gritos de mujer, como si alguien la estuviera golpeando o algo peor. La dirección era una casa vieja por la calle Pedro Celestino Negrete, casi al fondo de una privada sin salida. Nos lanzamos en chinga, porque ese tipo de cosas no se pueden dejar pasar. Llegamos y todo estaba oscuro. No había un solo foco prendido ni en la casa ni en la calle. Las demás viviendas parecían abandonadas. Pero apenas apagamos el motor de la patrulla, se escuchó clarito, una mujer gritando desde dentro de esa casa. ¿Escuchaste?, le dije al Beto, y nomás asintió, medio pálido. Nos bajamos y tocamos la puerta. Nada. Volvimos a tocar y luego gritamos: «Policía de Guadalajara, abran la puerta». Seguía sin haber respuesta, pero los gritos seguían, cada vez más feos. No era solo dolor, era como desesperación. Algo no cuadraba. Dimos vuelta al costado de la casa y vimos que la reja de atrás estaba abierta. Por ahí nos metimos. Apenas cruzamos el umbral, el aire se volvió más frío, más pesado. El olor a humedad y a algo podrido estaba insoportable. El Beto traía la lámpara encendida y yo la mano en la pistola. La casa estaba hecha un desastre. Polvo, telarañas, muebles tapados con sábanas y un ambiente como si nadie viviera ahí desde hace años. Pero los gritos seguían, subiendo por las escaleras. Era una voz aguda, como si alguien estuviera suplicando. Subimos. Los escalones crujían con cada paso. En la planta alta había 3 puertas, 2 cerradas, una entreabierta, de donde salía la luz de una vela. Me acerqué primero, lento, con el arma desenfundada. Adentro, una mujer de espaldas lloraba en una esquina. Vestía una bata blanca sucia y traía el cabello enredado, largo hasta la cintura. No dejaba de murmurar cosas, rezos, parecía, pero no volteaba, ni con el foco de la lámpara directo en ella. «Señora, ¿se encuentra bien?», le pregunté. Nada, solo ese llanto bajo y unas palabras raras que no entendía bien. Me acerqué más. El Beto se quedó en la puerta, tieso. Yo llegué como a 1 metro de la mujer y entonces, sin moverse, sin siquiera voltear, dijo con una voz seca, casi masculina: «Ya es tarde, ya no pueden hacer nada». Se me heló la sangre, la volteé por reflejo. Lo que vi no era humano. Su cara tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, sin blanco. Y su boca, al abrirse para soltar un grito, parecía más bien un agujero. No gritó como mujer, gritó como algo podrido, un lamento que no se oía con los oídos, sino en la cabeza. El Beto gritó detrás de mí y corrió. Yo intenté apuntarle, pero el brazo no me respondió. Sentía como si algo me presionara el pecho, como si alguien me hubiera metido una mano en el corazón. Caí al piso. Todo se volvió negro por unos segundos. Cuando abrí los ojos, estaba solo. La vela se había apagado. No había nadie en la habitación. Corrí como nunca en mi vida. Alcancé al Beto hasta la patrulla. No dijimos nada, solo arrancamos y salimos de esa colonia sin mirar atrás. El reporte se cerró como falsa alarma. Dijeron que no había nadie en la casa, que estaba abandonada desde hacía más de 20 años. Que una familia vivió ahí, pero que todos murieron.
La madre se volvió loca y mató a sus hijas. A las dos las encontraron con signos de tortura. A ella, colgada del techo del baño. Dicen que cada tanto los vecinos vuelven a escuchar los gritos, y cuando mandan a la patrulla, nadie quiere entrar. Desde esa noche, al Beto le renunciaron las ganas. A la semana se fue de baja. Yo sigo, pero nunca más volví a pisar esa colonia. Hay cosas que no son para nosotros, cosas que no se pueden disparar ni esposar. Y esa casa sigue ahí. No sé ni cómo empezar esto en estas clases de casos, cuesta dar tu nombre real porque la gente se burlara de ti. Llevo más de 15 años de servicio y jamás me había pasado algo así. No soy de esos que andan contando cosas raras y mucho menos me gusta inventar. Pero esto fue real, o al menos todo lo que vi y sentí esa noche sigue clavado en mi cabeza como si acabara de pasar. Era un miércoles, ya casi pegándole al jueves. Serían como las 2 de la madrugada. Yo iba patrullando con el Rivas, mi compañero de turno. Íbamos por la carretera estatal que cruza por el desierto entre Caborca y Pitiquito. Esa zona está bien sola, ni postes hay en algunos tramos, y a veces puedes manejar media hora sin cruzarte con ni un solo carro. Rivas iba manejando y yo venía cabeceando, ya sabes, esa pesadez de la madrugada que ni el café del Oxxo te quita, pero de pronto Rivas me suelta un ¿ya viste eso? Yo apenas iba abriendo los ojos y pregunté ¿qué cosa? Me dijo que había una luz en el cielo que no estaba ahí hace rato. Pensé que se refería a una estrella o un avión, pero no. Cuando levanté la vista, vi una luz blanca, muy intensa, justo encima de un cerro, como flotando. Era completamente redonda, sin parpadear, y no hacía ruido. Lo raro fue que se movía despacio, como si nos estuviera vigilando. Rivas bajó la velocidad. No dijimos nada en unos segundos. Nomás íbamos viendo esa cosa. Luego, sin más, la luz se fue hacia la izquierda a una velocidad ridícula y luego se detuvo en seco. No hay avión, helicóptero, ni dron que haga eso. En eso los radios de la patrulla empezaron a sacar pura estática, como cuando pones el canal equivocado. No podíamos ni comunicarnos con la base. «Vámonos de aquí», le dije, pero no reaccionó. Estaba como hipnotizado viendo hacia la luz. Le grité y lo zarandeé del brazo. Como que volvió en sí y empezó a manejar otra vez, pero apenas íbamos avanzando cuando de repente todo se apagó. Se fue la patrulla, luces, motor, todo. Estábamos en medio de la nada, a oscuras, con el aire caliente del desierto metiéndose por las ventanas. Yo me bajé para revisar el cofre, creyendo que tal vez se fundió algo, pero en cuanto puse los pies afuera, sentí una presión en los oídos, como cuando vas en avión. Era horrible. Me tapé los oídos con las manos, y ahí fue cuando pasó. Arriba de nosotros, justo encima de la patrulla, apareció otro objeto. Esta vez era una especie de triángulo flotante, pero con luces rojas en las puntas. No se movía, no hacía ruido, y parecía estar como observándonos. Rivas empezó a gritar desde adentro del coche. Decía que no podía mover los brazos, que algo lo tenía atorado al asiento. Yo traté de abrir su puerta, pero estaba completamente trabada. Ni con el radio de metal pude romper el vidrio. De pronto, una luz azul bajó del objeto ese y me envolvió. No te sé explicar qué sentí. Era como si te sacaran de tu propio cuerpo, como si todo se pusiera en cámara lenta. Escuchaba zumbidos, veía imágenes raras, como si fueran recuerdos que no eran míos. La cabeza me dolía como si me la estuvieran apretando con un tornillo. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí como si hubiera sido un segundo, pero cuando volví en mí,
estaba tirado a varios metros de la patrulla, en medio del desierto, completamente solo. Me sangraba la nariz y las manos las traía llenas de tierra. Rivas seguía en el asiento del conductor, desmayado. El motor de la patrulla estaba encendido, como si nada hubiera pasado. Lo desperté a gritos. Tardó varios minutos en reaccionar. Me miró y me dijo: «Nos subieron, ¿verdad?». No supe qué contestarle. Cuando quisimos regresar a la comandancia, la radio ya funcionaba. Nadie preguntó por nosotros, nadie supo que nos habíamos desconectado por tanto tiempo. Pero cuando revisamos el reloj, ya eran las 5:15 de la mañana. Entre lo que recordamos y lo que creemos que pasó, perdimos casi 3 horas. Lo más raro fue al día siguiente. Ambos teníamos unas marcas rojas en el cuello, como si nos hubieran puesto ventosas. No nos dolía, pero ahí estaban, como si fueran quemaduras leves. No le dijimos nada a nadie, ni al comandante, ni a la familia. ¿Quién nos iba a creer? Desde entonces, no hemos vuelto a patrullar por ese tramo a esas horas. Rivas pidió su cambio a otra zona y yo sigo aquí, pero cada vez que paso cerca de ese lugar, siento que me están viendo desde arriba, como si ya supieran quién soy. Y lo peor de todo es que a veces sueño con esa luz. A veces me despierto y tengo la misma marca en el cuello, como si todavía no se hubieran ido del todo. Yo era policía en Hidalgo y me tocó cubrir turno en la región huasteca. Los que han patrullado por allá saben que hay tramos donde no se ve un alma por horas, caminos que se meten entre cerros, puentes angostos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Esa noche andábamos patrullando cerca de Huejutla por un camino viejo que conecta con una comunidad que se llama Tetzacual. Yo iba con mi compañero desde hacía años y todo iba tranquilo. Ni una llamada, ni un pleito, ni un borracho en la calle. Nada. Eran como las 2 de la madrugada. Habíamos ido hasta el fondo del tramo viejo y estábamos de regreso cuando vimos algo que no tenía sentido. A un costado del camino, entre unos árboles, había una fogata. No era grande, pero el fuego estaba bien encendido y se alcanzaban a ver unas sombras moviéndose alrededor. ¿Viste eso?, me dijo el güero. Sí, ¿qué hacen ahí a estas horas? Nos orillamos, apagamos las luces de la patrulla y nos bajamos. Solo llevábamos las lámparas y las armas, pero no esperábamos tener que usarlas. Pensamos que tal vez era gente tomando o algo así. Nos acercamos despacio por entre los arbustos. Cuando estuvimos a unos 20 metros, vimos que eran puras mujeres. Eran como 5, todas con el pelo suelto, larguísimo, y vestidas con ropa vieja, como de manta. Estaban bailando alrededor del fuego y diciendo cosas raras. Mi compa me volteó a ver con cara de «vámonos de aquí», pero yo no podía dejar de mirar. Una de ellas levantó algo. Era un pájaro, un guajolote negro. Lo tenía amarrado y lo alzó como si lo fuera a ofrecer al fuego. No sabría decir qué fue lo que pasó, pero justo en ese momento, el animal empezó a gritar como si fuera un niño. Te juro por mi madre que eso no era normal. El sonido no era de un animal. Era un grito humano, como de desesperación. Las mujeres se rieron, no como se ríe la gente normal. «Vámonos ya, eso no es nuestro asunto». Corrimos hasta la patrulla. Apenas la encendí, algo nos cayó encima del toldo. Sonó como si alguien se hubiera aventado desde un árbol. El motor se me apagó solo. El tablero empezó a parpadear como si la batería se hubiera muerto de golpe. Yo intenté encenderla de nuevo, pero nada. Mi compa sacó su arma y apuntaba hacia todos lados, pero no se veía nada. Y de pronto, se escucharon pasos sobre el toldo, lentos, como si alguien caminara descalzo por encima de nosotros. El parabrisas se empezó a empañar desde afuera, aunque no hacía frío.
Se dibujaron marcas, como si alguien lo estuviera respirando muy cerca. Yo recé. No me da pena decirlo. Empecé a rezar en voz baja. Mi abuela decía que si te topas con brujas, no les hables, no las veas, y si puedes, reza. Después de unos segundos, el ruido desapareció. El motor encendió solo, como si nada. No dijimos ni una palabra, solo salimos disparados de ahí, directo a la comandancia de Huejutla. Cuando llegamos, él tenía la cara blanca, y yo temblaba como si me hubiera dado hipotermia. No nos creyeron. Dijeron que seguramente andábamos cansados, que fue alguna alucinación, que las mujeres estaban bailando para alguna fiesta o ritual. Pero eso no era ningún baile. Nadie en su sano juicio hace eso a esas horas, en ese lugar, con un guajolote que grita como humano. Una semana después, otro par de compañeros patrullaron por ahí. Dijeron que no vieron nada, pero que el radio se les apagó por completo y que a uno de ellos se le llenó el cuello de ronchas como si le hubieran jalado el alma. No supieron explicar por qué. Desde esa noche, yo ya no regreso por ese camino. Después de eso me volví más creyente. No de la iglesia, sino de las cosas que uno no entiende, de las cosas que no se pueden ver pero que te respiran en la nuca cuando menos te lo esperas. Me llamo Julian y les voy a contar pasó de verdad. Yo era policía en Jalisco y nos tocaba cubrir rutas rurales entre pueblos chiquitos. Esa vez íbamos solo mi compañero Ramírez y yo. Era de noche. Nos tocó patrullar un tramo entre Santa María y San José de Gracia, pura terracería entre cerros, con casitas de dispersas y nada a la vista. Eran como las 11:30 cuando Ramírez me dijo que se sentía raro, como si algo lo estuviera viendo. Lo mandé a la chingada, pensando que quería asustarme, pero luego empecé a notar cosas yo también. Primero fueron piedritas cayendo sobre la patrulla, luego escuchamos risitas, como de niños. ¿Pero niños? A esas horas, en medio de la nada, no tenía sentido. Paramos la unidad porque vimos una sombra cruzar el camino. Creí que era un animal, quizá un coyote, pero cuando bajamos para revisar con las lámparas, todo estaba en silencio. Silencio de ese que duele en los oídos. Ramírez apuntó su lámpara hacia un árbol y gritó: «Lo juro por mi madre, vi a un cabrón chiquito, como de medio metro, con la cabeza pelona y una sonrisa torcida. No era un niño, no era un animal». El mono ese corrió hacia el monte, pero no era como un movimiento normal. Se deslizaba entre los arbustos sin hacer ruido, como si flotara. Ramírez lo quiso seguir, pero le grité que no fuera idiota. Nos subimos a la patrulla, y en cuanto prendí el motor, una risa aguda se escuchó justo atrás de nosotros, como si alguien estuviera trepado en la caja. Arranqué con todo, levantando polvo como loco. En el retrovisor juraría que vi varias siluetas pequeñas corriendo a la par del camino, entre los árboles. Llegamos a San José como a las 12:15. Nos estacionamos frente a la comandancia y nos quedamos en silencio como 5 minutos, sin decir ni una palabra. Ramírez temblaba. Yo no sé si fue miedo o coraje, pero sentía el corazón en la garganta. Esa misma noche nos dijeron que esa zona era conocida por historias de duendes, que se llevaban animales, que espantaban a los niños y que si los seguías, no regresabas. Y cada vez que escucho a alguien reír bajito en la madrugada, me acuerdo de esas caritas burlonas entre los matorrales.